El fideicomiso civil. El inciso 1 del artículo 794 del Código Civil la define así. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. Para desarrollar mejor este concepto vamos a tomar como ejemplo el siguiente. José deja en su testamento la siguiente cláusula. La finca La Esperanza, situada en el municipio de Las Cejas, se transfiere a Mario con la condición de que Julián obtenga su título profesional de ingeniero cuando él cumpla le sea transferido el dominio. Bueno, en este caso tenemos como características las siguientes. Primero, la existencia de tres sujetos. El fideicomitente o constituyente, que sería José, que dispone por testamento de un bien de su patrimonio en favor del propietario fiduciario, Mario, con cargo de transferirle a un tercero, Julián. El propietario o fiduciario Mario, que recibe el dominio bajo condición. El fideicomisario Julián, a quien debe transferirse el dominio una vez cumplida la condición, esto es, que se gradúe de ingeniero civil. Esta traslación de la propiedad del fiduciario al fideicomisario se denomina restitución. Otra de sus características es que su constitución debe ser por acto testamentario o por acto entre vivos, de conformidad con el artículo 796 del Código Civil, que dice que los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgados en instrumento público o por acto testamentario. Hay que tener en cuenta que si es por acto entre vivos requiere la solemnidad de la escritura pública, así comprenda solo bienes muebles. Si es sobre bienes inmuebles requiere además la solemnidad de la escritura pública. También debe inscribirse en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, de ubicación del inmueble. Si es por testamento, deben cumplirse por el testador los requisitos establecidos en el Código Civil. Otra de sus características es que debe existir una condición, es decir, de un hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento o la extinción del fideicomiso. En el ejemplo citado, se refiere entonces a que Julián pueda graduarse o no de ingeniero civil. Tenemos entonces que para Julián es una condición suspensiva, puesto que su derecho solo surge el día del cumplimiento de la condición. En cambio, para Mario, el propietario fiduciario, la condición no es suspensiva sino resolutoria, ya que al cumplirse la condición, o sea, el grado de ingeniero de Julián, se extingue su derecho obtenido desde la constitución del fideicomiso. Bueno, esta condición, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 799 del Código Civil, supone siempre que el fideicomisario o su sustituto exista a la época de la restitución. Si fallece antes de la restitución, no transmite derecho alguno sobre el fideicomiso y se considera fallida la condición. Las normas anteriores mencionan un sustituto o sustitutos que reemplazan al fideicomisario asignado en la época de la restitución, por disposición del constituyente. Dicha característica se deduce del inciso 2 del artículo 799 del Código Civil, que preceptúa lo siguiente. A esta condición de existencia pueden agregarse otras copulativa o disyuntiva. Tomamos como ejemplo otra vez el dado anteriormente. Entonces, si el constituyente en ese caso afirma que además del grado de ingeniero civil requiere que Julián done una suma de dinero a María, esta sería entonces copulativa, ya que deben cumplirse las dos condiciones para que el fideicomisario adquiera su derecho.
Si el constituyente manifiesta en el testamento la opción para Julián de graduarse de ingeniero civil o de arquitecto, esta sería disyuntiva. Cualquiera de las dos condiciones que se cumpla hará nacer derecho en favor del fideicomisario. La condición o condiciones establecidas en el fideicomiso tienen el plazo de prescripción establecidas en el artículo 800 del Código Civil. Norma que dice lo siguiente: toda condición que dependa de la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 10 años en cumplirse se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que dependa la restitución. Estos 10 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. De no realizarse el hecho puesto como condición, esta se considera fallida y el propietario fiduciario consolida su derecho. Pasamos entonces a los derechos y obligaciones del propietario fiduciario, que en este caso sería Mario. Los derechos. Primero, en la propiedad fiduciaria, el fiduciario tiene un verdadero derecho de propiedad sobre el bien, aunque no con la perpetuidad tradicional inherente al dominio. En el ejemplo propuesto, Mario puede transferir a Pedro la propiedad fiduciaria y éste sabe de antemano que graduándose Julián de ingeniero civil debe restituirla. Segundo, puede el fiduciario constituir hipotecas, servidumbres o cualquier otro gravamen previa autorización judicial con conocimiento de causa e información al fideicomisario o a sus ascendientes en caso de no existir todavía el primero, o a los representantes legales de las personas jurídicas interesadas. Si se constituye un gravamen sin cumplir los requisitos enunciados, el fideicomisario, conforme al artículo 826 del Código Civil, no está obligado a su reconocimiento. Tercero, el fiduciario tiene la libre administración de los bienes y su responsabilidad se extiende a los menoscabos y deterioros provenientes de su hecho o culpa. En su facultad de administrar puede mutar la forma del fideicomiso conservando su integridad y valor. Cuarto, como el fiduciario es propietario del bien objeto del fideicomiso, puede usarlo y obtener sus frutos tanto civiles como naturales. Sin embargo, la ley permite en el artículo 808 constituir un fideicomiso a título de tenedor fiduciario, permitiendo al constituyente que los frutos producidos por el fideicomiso pertenezcan al fideicomisario. Quinto, puede impetrar el derecho de retención en caso de que el fideicomisario no le reembolse las expensas referidas en el artículo 815 del Código Civil. Pasamos entonces a las obligaciones del propietario fiduciario. Estas son: conservar la cosa y restituirla en el momento del cumplimiento de la condición. La obligación de conservación se deriva del artículo 815 del Código Civil, que es del siguiente tenor: es obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a que estuviera afecta. Pero llegado el caso de la restitución, tendrá derecho a que previamente se le reembolsen por el fideicomisario dichas expensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron constar y con las rebajas que van a expresarse. Primero, si se han invertido en obras materiales como diques, puentes, paredes, no se le reembolsará en razón de estas obras, sino lo que valgan al tiempo de la restitución. 2. Si se ha invertido en objetos inmateriales como el pago de una hipoteca o de las costas de un pleito que no hubiera podido dejar de sostenerse sin comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos objetos una 20ª parte por cada año de los que desde entonces hubieran transcurrido hasta el día de la restitución,
y si hubieran transcurrido más de 20, nada se deberá por esta causa. Otra de su obligación es solo si el juez se le ordena mediante sentencia, está obligado a prestar caución de conservación y restitución. Debe confeccionar un inventario solemne en los mismos términos expresados para el usufructo. Pasamos entonces a los derechos del fideicomisario. Primero, entonces el fideicomisario, mientras no se cumple la condición, solo tiene una mera expectativa. Preceptúa el artículo 820 del Código Civil que el fideicomisario, mientras penda la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Esa mera expectativa, si el fideicomisario muere antes de la restitución, no es transmisible por causa de muerte a sus herederos. Segundo, puede impetrar medidas conservativas si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del propietario fiduciario. Este mismo derecho lo tendrán los ascendientes del fideicomisario, que no existe y se espera que exista, y los personeros o representantes de las corporaciones y fundaciones interesados. El tercer derecho es que, en caso de constituirse un gravamen sobre el inmueble objeto del fideicomiso, el fideicomisario o su representante legal debe obtener autorización judicial. De no tener en cuenta este procedimiento, el gravamen constituido no lo afecta. Si, por ejemplo, se le impone una servidumbre legal, debe ser citado al proceso. Cuarto, si el propietario fiduciario causa por su hecho culpa, menoscabos o deterioro sobre el bien objeto del fideicomiso, el fideicomisario puede solicitar indemnización de perjuicios. Quinto, si la condición suspensiva se cumple, el fideicomisario tiene derecho a reclamar el bien del propietario fiduciario. 6. Tiene derecho el fideicomisario para solicitar del juez la constitución de una caución por parte del propietario fiduciario. Bueno, vamos a ver ahora la comunidad entre propietarios fiduciarios. Vemos que según el artículo 802 del Código Civil, el que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más fiduciarios y dos o más fideicomisarios. Como la propiedad fiduciaria es transmisible y transferible, es factible que una vez realizado el acto de creación por el constituyente, el propietario fiduciario muera o transfiera por acto entre vivos su derecho, y como consecuencia de ello se origine una titularidad múltiple denominada copropiedad fiduciaria. Tenemos entonces que esta forma de comunidad tiene unas características especiales distintas de las establecidas para la comunidad ordinaria. En efecto, el artículo 810 del Código Civil les exige a los comuneros fiduciarios mantener indivisa la propiedad fiduciaria mientras tenga la calidad de tal, impidiendo la acción de partición material o ad valorem, atribuida por la ley o la comunidad ordinaria. Sin embargo, esta regla tiene una particular excepción en el artículo 812 del Código Civil, que preceptúa lo siguiente: si una persona reúne en sí el carácter de fiduciario de una cuota y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división. Intervendrán en ella las personas designadas en el artículo 820. Bueno, tenemos entonces que el artículo 809 del Código Civil, a diferencia de la comunidad ordinaria, crea en favor de los propietarios fiduciarios el derecho de acrecimiento de su cuota en los demás compañeros de comunidad. Es decir, si fallece el propietario fiduciario, dicha cuota no se transmite a sus herederos, sino que se reparte entre los mismos comuneros sobrevivientes. Bueno, un ejemplo sería: Carlos es propietario con Pedro y tiene cada uno un 50% de un inmueble denominado Las Juanas. Al morir Carlos, deja la propiedad fiduciaria de su 50% a Pedro bajo la condición
de que le entregue a María el día que ésta se case. Así, Pedro entonces queda propietario absoluto de su 50% y propietario fiduciario del otro 50% que era de Carlos. La ley establece que los derechos ejercidos por Carlos sobre ambas cuotas serían las de un propietario fiduciario. La ley permite interponer la acción de partición con la obligación expresa de hacer comparecer al proceso a María. La norma nos dice que siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 839. Y, según el artículo 839 del Código Civil, ese derecho de acrecer dura mientras exista la propiedad fiduciaria y hasta la expiración del derecho del último de los copropietarios fiduciarios. Esta solución se aplica entonces en caso de que el constituyente de la propiedad fiduciaria no hubiera expresado otra solución. Obligaciones. Debe reintegrarse al propietario fiduciario en el momento de la restitución de las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, según nos dice el artículo 815 del Código Civil. Pasamos entonces con las causales de la extinción del fideicomiso. Estas las establece el artículo 822 del Código Civil y son las siguientes. Primero, la restitución. Si se cumple la condición suspensiva, el propietario fiduciario debe entregar la cosa al fideicomisario. Esa entrega la denomina la ley restitución. Segundo, por la resolución del derecho del constituyente. Tercero, por la destrucción de la cosa objeto del fideicomiso, aplicando para el efecto el artículo 866 referente al usufructo. Si se extingue el bien totalmente, desaparecerá el fideicomiso. Si se extingue parcialmente, subsiste por la parte no destruida. Cuarto, por renuncia al fideicomisario antes de la fecha de restitución sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Quinto, por faltar la condición o no haberla cumplido en el tiempo hábil. Si la condición es fallida o no se cumple entre los 10 años de prescripción, el propietario fiduciario adquiere el dominio pleno sobre el bien. 6. Por confusión. La calidad de propietario fiduciario y de fideicomisario pueden confundirse en una misma persona. Si en el ejemplo descrito Mario es hijo de José y aquel muere, José sería un heredero y la propiedad fiduciaria quedaría en cabeza de este. En José quedaría la condición de propietario fiduciario y fideicomisario, extinguiéndose así el fideicomiso.